Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. En este viernes 27 de enero. Se nos está acabando enero y estamos penetrando precisamente en un ambiente más profundo en las homilías de Monseñor Romero. Fíjese que comenzamos a estudiar esta homilía de Monseñor Romero precisamente que introduce un elemento del que no lo conocemos, no lo predicamos muchas veces, el tema de la alegría. La homilía pasada fue toda una cátedra de historia, decíamos, y hoy podemos decir que hablando de la liberación, Monseñor Romero se atreve a introducir ese elemento de la alegría. Esta palabra de la alegría no es entendible si no fuera dicha por Monseñor Romero en un contexto en el que hay una desesperación política, hay una convulsión social, ha habido un golpe de Estado, ha habido gente que estaba confiando en que ese era el cambio definitivo que esperaban y que si eso funcionaba no había que seguir más con las luchas populares. Había otro sector que se mostró renuente y por eso insistía en la organización. Se organiza más fuertemente la izquierda, se organiza más fuertemente la derecha, se profundizan los escuadrones de la muerte y Monseñor en medio de todo eso propone la palabra alegría. En esta sección vamos a tocar el segundo de los pensamientos. La homilía se titula Dios trae la alegría de su salvación para todos los hombres y dice él, convirtámonos a él. Este es el tema de la homilía. El primer pensamiento ya lo terminó Monseñor, Dios ha venido a nuestra historia. Fue una especie de consecución, de continuidad con el tema anterior, el tema de la historia. Hoy entramos al segundo pensamiento, liberación bajo el signo de la alegría. Y el tercer pensamiento será conversión a Dios, único camino de la alegre liberación. En este segundo pensamiento yo les quiero proponer una especie de nueva dinámica en este programa que se llama la frase del día. Vamos a escuchar a Monseñor contundentemente hablando de aquellas personas que acusan que la iglesia se mete en política. La frase del día dice lo siguiente: el conformismo es un hombre pesimista, un hombre determinista que cree que todo le viene impuesto de arriba y que él no tiene acción alguna. Ese es un concepto falso, diría yo, blasfemo de la voluntad de Dios. El que no quiere salir de su situación de oprimido, de su situación de marginación, creyendo que esa es voluntad de Dios, está ofendiendo a Dios. Dios no quiere la injusticia social. Mire, esto, si usted lo ha leído en otro santo, santa, en algún papa, dígamelo, porque yo no lo conozco. El que no quiere dejarse liberar, el que no quiere liberarse, el que no cree en la liberación, el que no predica la liberación, está blasfemando contra Dios. Es falso. Dios no quiere la injusticia social. Y lo que Dios no quiere, lo elimina, lo saca. Ese es nuestro Dios. Oigamos a Monseñor. Dios está cerca. Fuente de alegría. Es mi segundo pensamiento. La liberación la ofrece Dios bajo el signo de la alegría. Y es la nota típica de este domingo. Como quisiera yo que, y todos los que a través de la radio están en este momento de reflexión en la palabra de Dios conmigo, que sacáramos este domingo el sentimiento optimista de la alegría verdadera.
Estad siempre alegres en el Señor, siempre alegres en el Señor. ¿En qué se basa? En la cercanía de Dios. Dios es alegría. Dios no quiere la tristeza. Dios es optimismo. Dios es posibilidad de todo lo bueno. Dios es omnipotencia para hacer el bien y el amor. ¿Quién puede estar triste con la presencia de un Dios que lo llena todo? Nada os preocupe, dice San Pablo. Manifestar esa alegría en oración, donde lo que necesitamos, reconocimiento de nuestras limitaciones, pero sabiendo que alguien lo puede llenar, lo que a mí me falta. En las crisis de los pueblos, saber que Dios tiene la clave de la historia en su mano y sabrá sacar a flote toda esta tremenda situación de la patria. Equivale esta alegría a la paz de Dios que sobrepasa todo juicio. Y así dice San Pablo, que ella custodie vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No es una alegría de mundo, de placeres, las falsas alegrías que los hombres llaman felicidad y que no es más que amargura, zozobra, asquerosidad. Paz de Dios en el corazón, alegría que se puede tener aún en medio de las tribulaciones, porque es una alegría que dimana de la redención, y la redención se ha hecho con cruz, y el dolor del hombre es cruz, y que como cruz trae redención y debe dar paz, alegría de Pascua, esperanza de resurrección. No es conformismo, porque el conformismo tampoco es alegría. El conformista es un hombre pesimista, un hombre determinista, que cree que todo le viene impuesto de arriba y que él no tiene acción ninguna. Eso es un concepto falso, diría yo, blasfemo de la voluntad de Dios. El que no quiere salir de su situación de oprimido, es su situación de marginación, creyendo que esa es voluntad de Dios, está ofendiendo a Dios. Dios no quiere la injusticia social, y el hombre debe dar ánimo y debe de ser impulso de acción en el hombre, y cuanto más necesitado y más marginado y más oprimido, tiene que responder no con odio ni con resentimiento, sino con la alegría santa de quien confía en el Omnipotente, como cuando María, perteneciente a un pueblo oprimido bajo el Imperio Romano, decía con santo optimismo y santa alegría: Él llena de bienes a los humildes y a los pobres, y despide vacíos a los autosuficientes. Él, si es necesario, derribará del trono a los poderosos y ensalzará a los humildes. Esta es la santa alegría, la de María, la de la Virgen, la de los verdaderos felices. Sepamos distinguir, pues, esta gran fuerza de Dios que nos da la alegría. Esta alegría debe de ser testimonio frente a toda la humanidad. San Pablo dice: que vuestra mesura sea conocida por todo el mundo. Queridos cristianos, nuestra actitud cristiana frente a las situaciones y coyunturas de los pueblos no tiene que confundirse con actitudes revolucionarias que no creen en Dios. Tiene que ser la alegría de la esperanza que trabaja, aún unido a aquellos que no tienen fe ni esperanza, pero poniéndole un elemento nuevo, no dejándose subordinar, sino impulsando con nuevas motivaciones la lucha de la tierra,
que no será eficaz, mientras no cuente con esta trascendencia del que da optimismo y alegría y le puede comunicar fermento y fuerza a todas las luchas de la tierra. Es triste que los cristianos, en vez de ser fermentos de las organizaciones del cristianismo, impulsos de alegría y de sobrenatural, sean tan cobardes que se dejen manipular y pierdan su fe, cuando ellos debían de dar fe a las fuerzas liberadoras del mundo. Yo quiero, hermanos, con este mensaje de este domingo, que de veras recobremos nuestro orgullo santo de ser cristianos y de confiar con optimismo en el Señor y en nuestra fe, y que desde esa fe sepamos incorporar a la gracia de Cristo la lucha de nuestro pueblo. No estamos contra la lucha prolongada, la tenemos más prolongada nosotros desde hace 20 siglos, en que venimos luchando contra todas las tiranías y contra todas las esclavitudes, pero en nombre de aquel que no se conforma con el proyecto concreto de la tierra, porque está dispuesto a criticar siempre para dar mejores horizontes a los hombres que de veras quieren a la humanidad y quieren siempre un mundo mejor. Esto lo encontrarán siempre en una fe optimista y alegre como la que profesa nuestro cristianismo. La primera lectura de hoy es típica para cantar la verdadera alegría del que cree en Dios. El profeta, en todo ese capítulo 3, que yo les recomiendo que lo lean íntegro, y no solo el pasaje que se ha leído hoy, describe la tristeza de un pueblo que ha caído en el pecado y ha sido deportado al destierro y está humillado, pero no pierde su optimismo. Entiende que es castigo de Dios lo que está sufriendo y le pide perdón a Dios y se convierte, y hay en esa conversión una promesa de salvación. Cuando el profeta anuncia el gran día del Señor, dice: no tendrás que avergonzarte de todas esas veces en que me traicionaste, pues de en medio de ti yo arrancaré a aquellos que se jactan de su orgullo, y tú no seguirás vanagloriándote en mi monte santo. Dejaré subsistir dentro de ti a un pueblo humilde y pobre que buscará su consuelo y su fuerza solo en Dios. Aquellos que queden de Israel se postrarán injustamente, no se portarán injustamente, ni dirán más mentiras, ni se hallarán en su boca palabras engañosas. Por primera vez en la Biblia, el profeta Sofonías nos dice en qué consiste el espíritu de pobreza. Es ese pueblo humilde y sencillo que ha puesto en Dios toda su esperanza. Es ese pueblo en el cual ya no están incrustados los orgullosos, los vanidosos, todos aquellos que hacían despreciable al pueblo. Es el pueblo seleccionado por el dolor y el sufrimiento, que se ha convertido a Dios y que en medio del pueblo de Israel constituye ese resto de esperanza. Queridas comunidades cristianas, ahí está el retrato de lo que tenemos que ser. Unas comunidades en las cuales pongamos toda nuestra confianza en Dios, y de nosotros no participen en el falso orgullo aquellos que creen poner sus fuerzas en las cosas de la tierra. La verdad es preocuparse preferencialmente por los pobres como si fuera nuestra propia causa, y por eso también sentir que uno es pobre y que necesita de Dios la fuerza
en todas las situaciones. De modo que las lecturas de hoy nos esclarecen, y este es un tema que en la Biblia lo podemos encontrar abundante, los salmos, los evangelios. Alegraos de vuestra recompensa, que será grande en el cielo. En esta tierra tendréis muchas tristezas, pero alegraos, porque vuestra alegría nadie os la podrá quitar. Como quisiera, hermanos, si de veras este sería el deseo más grande de mi mensaje de esta mañana, de alegría y de esperanza, que decayera de todo corazón el pesimismo, la depresión, y que en cambio, cuanto más oscuro se presente la perspectiva, damos más clara nuestra confianza en... Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Después de haber escuchado semejantes palabras de Monseñor sobre el tema de la alegría y de la liberación, y ese concepto que mete Monseñor de que el que no quiere la liberación es un blasfemo, porque Dios nos quiere libres, hombres y mujeres libres. Vamos a continuar nosotros con estas lecturas diarias que tenemos. Hemos venido avanzando con una lectura continuada de la carta a los hebreos, de esa homilía a los hebreos, de ese documento, tratado teológico a los hebreos. El día de hoy, esta carta a los hebreos, este documento a los hebreos, se pone un poquitito más fuerte, y yo espero que vayamos poco a poco profundizando. Vamos a tener todavía un par de semanas estudiando este documento a los hebreos, la carta a los hebreos. Se pone un poco más exigente, más duro, y yo estoy seguro que muchos de ustedes, primera vez que van a escuchar palabras de la carta a los hebreos, y en el programa nuestro es la primera vez que vamos a tocar ese concepto de la tribulación y de la constancia y la perseverancia de la que nos habla hoy esta carta a los hebreos. Hebreos 10, 32 al 39, dice lo siguiente: hermanos, recuerden aquellos días primeros, cuando recién iluminados, soportaron múltiples combates y sufrimientos, ya sea cuando les exponían públicamente a insultos y tormentos, ya cuando se hacían solidarios de los que así eran tratados. Pues compartieron el sufrimiento de los encarcelados, aceptaron con alegría que les confiscaran los bienes, sabiendo que tenían bienes mejores y permanentes. No renuncien, pues, a su valentía, que tendrá una gran recompensa. Les falta constancia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Mi justo vivirá de la fe, pero si se arredra, le retiraré mi favor. Pero nosotros no somos gente que se arredra para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si hay algo que caracteriza a una comunidad cristiana, es el compartir, es la solidaridad. Cuando San Pablo en una ocasión explica que la iglesia es como un cuerpo que tiene muchas partes, muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Y lo que le pasa a un miembro del cuerpo, lo siente todo el cuerpo. Esta carta, este documento a los hebreos, está poniendo el énfasis en esto. ¿Les pasó a ustedes?
ustedes supieron soportar, porque tenían una conciencia de que esto que pasa es temporal y que nosotros luchamos por algo eterno. Me pueden quitar los bienes, se pueden burlar de mí, pero no me van a quitar, en palabras de Monseñor Romero, la alegría de la salvación. Estoy compartiendo un curso en Jardines de Colón. Comenzamos este miércoles pasado una formación sobre el Apocalipsis y les estaba compartiendo precisamente la admiración, el aprecio, la valoración que hacía la comunidad cuando veía a los cristianos y cristianas que eran llevados al martirio, a la arena, a que se los comieran las fieras, a la hoguera para que se quemaran esos cuerpos. Y los cristianos y cristianas de la primera generación iban sonrientes, iban cantando, morían orando, como Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La comunidad había tomado conciencia de la importancia que tiene el reino de Dios. Este documento, esta carta a los hebreos, pone ese énfasis. Cuando usted y yo tenemos claridad de el valor que tiene el reino de Dios, nada nos importa. Que nos critiquen, que nos juzguen, que nos ignoren, que nos marginen, que nos encarcelen, que nos maten. ¿Y eso qué? Hay algo más importante, y eso más importante es el reino de Dios, y eso nadie ni nada lo puede detener, nada ni nadie lo puede destruir. Esta es una valentía de la que reclama el autor de la carta a los hebreos. Les falta constancia, les falta coraje. Acuérdense cómo fueron en aquel tiempo. Recuerden, cuando la persecución grande, ustedes fueron valientes, sean constantes. Esto es maravilloso. Esto encaja con la lectura del Evangelio de hoy. Vamos a leer del capítulo 4 de Marcos, los versículos del 26 al 34. Son 3 perícopas que tienen que ver con las parábolas. Vamos a estudiarlas. No hay tiempo para hacer sinopsis, pero vamos a profundizar algunas características que tiene Marcos. Marcos 4, del 26 al 34, dice lo siguiente. Les dijo: el reino de Dios es como un hombre que sembró un campo. De noche se acuesta, de día se levanta, y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce fruto. Primero el tallo, luego la espiga, y después el grano en la espiga. En cuanto el grano madura, mete la hoz, porque ha llegado la cosecha. Dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo explicaremos? Con una semilla de mostaza, cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de las semillas. Después de sembrada, crece y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas como estas, les explicaba la palabra, conforme a lo que podían comprender. Sin parábolas, no les exponía nada, pero aparte, a sus discípulos les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos por partes. La primera pericopa es llamada parábola de la vitalidad de la semilla. El hombre siembra la semilla, se acuesta, se levanta y la plantita sigue su curso natural, sigue su curso divino.
el hombre no entiende qué es lo que está pasando bajo la tierra. Él sembró una semilla y esa semilla se convierte en una planta que le da el alimento. Esto no lo entiende nadie. ¿Cómo la planta de una semilla se convierte en algo tan grande? Y dice Marcos, bueno, explicándonos, así es el reino de Dios. El reino de Dios es como el hombre que sembró, no como la semilla, todavía falta lo de la semilla. Es como el hombre que sembró. Él se acuesta, se levanta y el proceso sigue. Esta perícopa de Marcos 4, del 26 al 29, es original de Marcos. Esta parábola de la vitalidad de la semilla no está en ningún otro evangelio, solo en Marcos. Lo que viene después, sí. La parábola de la semilla mostaza, sí. Y que les hablaba en parábolas, sí, eso está en los otros evangelios. Yo quiero que este día nos concentremos en esta perícopa de la vitalidad de la semilla. Así funciona el reino de Dios en este mundo. Voy a poner el ejemplo de Monseñor Romero. Monseñor Romero predicó. Él se acostó, él se levantó, él no entendía nada. Él solamente predicaba. El trabajo del predicador es enseñar la verdad. Es decir que Dios está en la historia. Así lo ha explicado Monseñor Romero. Es decir que Dios quiere la liberación de todos y de todas. Este es el reino de Dios. Ese reino de Dios camina, crece, se hace grande, inmenso. Llevamos más de 2000 años de predicación. Y el reino de Dios no lo detiene nadie. En unos lugares puede llegar más tarde, pero siempre va a llegar el reino de Dios. Nos mataron a Monseñor Romero. ¿Y qué? El reino de Dios sigue creciendo. Y pueden seguir matando cristianos y cristianas allá en el oriente, sí, y el reino de Dios sigue creciendo. Y viene un imperio y otro imperio y el reino de Dios sigue creciendo. Esta es la vitalidad de la semilla. Esta es la maravilla de nuestro Dios. En este programa, Monseñor Romero y la misión del Evangelio, estamos haciendo la tarea que habla la parábola hoy. Nosotros sembramos la semilla. Sin que nos demos cuenta, el reino de Dios va creciendo en medio de nosotros. Maravillosa parábola de la vitalidad de la semilla. No nos cansemos, seamos constantes, nos dice el autor de la carta a los Hebreos. Como fuimos solidarios antes, seamos solidarios hoy. Si sufrimos nosotros o sufren otros, el sufrimiento es sentido por toda la comunidad. Esto es una maravilla de enseñanza. El reino de Dios crece, se hace grandote, da frutos y usted y yo no nos damos cuenta cómo sucede eso. Eso solo lo sabe Dios. Suscríbase, por favor. Haga que este mensaje llegue a otras personas. Compártalo, cuénteles. Y que seamos más y más en esta comunidad cristiana. Bendiciones para todos.